La animación 2.5D es una técnica que combina elementos de la animación tradicional dentro de una animación en 3D. Siendo el principal referente, la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, película que muchos acreditan como la creadora de este nuevo estilo. Sin embargo, hay personas que acreditan a la película de Snoopy y Charlie Brown como la verdadera creadora de este estilo híbrido, ya que salió 3 años antes de Spider-Man. Y luego, hay otras personas que piensan que fue el cortometraje de Disney, Paperman, el que lo empezó todo. Sin embargo, hay una persona que creo que algunos están dejando de lado en todo esto. Alberto Mielgo. Es un artista español, el cual se caracteriza por tener un estilo artístico único. Pero, si eres de los más conocedores de la animación, estoy seguro que el nombre de este señor te sea más conocido por trabajar en la serie de Netflix, Love, Death and Robots. Una serie donde se explora diferentes estilos de animación, narrativas, y sobre todo, conceptos. Aunque en palabras más sencillas de parte de su servidor, la serie es todo un espectáculo visual. Así que, si no la viste, te recomendaría que le dieras una oportunidad. Pero, ¿y todo esto que tiene que ver con la película de Spider-Man? Quería resaltar los trabajos del señor Alberto, ya que hay una historia que lo involucra a él, junto a la película, Into the Spider-Verse. Esta historia, se remonta en el año 2015, cuando Sony traía interés en producir una película animada inspirada en Spider-Man. Sony decidiría contratar a Alberto Mielgo, quien sería el diseñador de producción, y director de arte de la cinta. Alberto tenía la visión de explorar el mundo de los cómics del trepamuros. El arte, la cinematografía, el lenguaje, el pasado de Spider-Man, y todas sus posibilidades. Había todo un universo de posibilidades para explorar dentro de esta película. Según palabras del propio Mielgo, él buscaba todos estos elementos para establecer la cosa más increíble jamás creada, alejándose por completo de ese estilo semi-realista pero caricaturesco principalmente original de Pixar. Había mucha ambición por parte de Mielgo para desarrollar este filme. Durante ese lapso de tiempo en el que la película ni siquiera tenía un director, Sony le dio a Mielgo la oportunidad de explorar sus ideas, desarrollando algunos diseños conceptuales para los personajes que veríamos en la pantalla grande. Y solo para aclarar lo que ven ahora, son diseños conceptuales, por lo que tal vez se habrían visto afectados más adelante para darles la apariencia que hoy conocemos. Como sea, Mielgo también desarrolló 3 pruebas de storyboards, de lo que podrían ser algunas tomas de la película. Pero lo que más resalta de todo esto, es que la mayoría de estas escenas, aparecen en la película, incluyendo el icónico salto de fe. En el primer adelanto que Mielgo había desarrollado, parecía ser como una película más oscura y con una dirección más seria. Empezando por el enfoque desde la tumba del Peter Parker original. Seguido de esto, vemos a Miles preparando su traje de Spidey, al mismo tiempo hay una secuencia en la que vemos a Peter luchando contra el Duende Verde en el colisionador, y Miles por otro lado, se encuentra caminando por las calles de Brooklyn. En un corte de escena, tenemos un momento bastante gráfico en el que Peter Parker es vaporizado por completo por el colisionador hasta dejarlo hecho cenizas. Finalmente Miles llega hasta un cementerio, en el que se encuentra con la tumba de Peter. Dando a entender que todo lo que vimos se trataba de un flashback. Pero justo en ese instante, una silueta misteriosa aparece detrás de Miles y cuando este se da la vuelta, hay un corte dramático en el que aparece el logotipo de la película, junto a la fecha de estreno. Y así, terminando este test de storyboard. En sí, el mismo tiene algo de parecido con el teaser trailer de la película oficial. Claro, descartando una que otra cosita. Sabiendo que Alberto Mielgo ya había trabajado en la serie de Tron La Resistencia, y además viendo sus trabajos artísticos, fuera del mundo de la animación, podíamos dar por sentado de que este proyecto de Spider-Man, iba a ser increíble. Sin embargo, y creo que con solo ver la miniatura del video, sabrás que esta historia no tiene un final feliz. Alberto y Sony no se estaban llevando bien, y un tiempo después, Alberto Mielgo fue despedido del proyecto. Las razones de su despido son totalmente desconocidas, tanto para nosotros como para Alberto. Tras esta decisión de Sony, Mielgo diría lo siguiente en su página oficial. Después de casi 2 años, Sony y yo no nos llevábamos muy bien y me despidieron. De dónde provino la decisión o dónde se inició sigue siendo un misterio. Esta fue una sorpresa muy dolorosa para mí, mi equipo, y muchos otros. Principalmente teníamos discrepancias técnicas y de estilo, pero no sabía que fueran tan importantes.
La forma en que yo quería hacer las cosas y la forma en que Sony quería hacer las cosas, al menos en ese momento, eran diferentes. Pero no sabía que fueran tan importantes. Como el artista intenso y excéntrico que soy, alquilé un Luaul, vacié mi oficina en unas horas, salí del edificio de Sony lo más rápido que pude, y bastante ofendido. Cuando finalmente Into the Spider-Verse se estrenó en los cines, el nombre de Alberto no salió como director de arte o diseñador de personajes, sino como un consultador visual. Y así, borrando todo rastro de su mayor aportación en la película. Sin embargo, no se sientan mal por él. A pesar de que Alberto no recibió el reconocimiento que se merecía, en 2019, se lanzaría la serie Love, Death and Robots, en la cual Alberto participaría en el tercer episodio, titulado Testigo, con una protagonista que tiene un diseño inspirado en la versión más temprana de Penny Parker. En esta historia seguimos a una chica con estilo punk que presencia su propio asesinato desde la ventana, y embarca una huida tan caótica que parece distorsionar el tiempo mismo. Es un cortometraje bastante bueno, y ver el trabajo de Mielgo con toda la libertad creativa del mundo, es simplemente un deleite a la vista. Me gustaría poder hablarles más de los trabajos de Mielgo, y lo fácilmente que son reconocibles, pero creo que estamos dejando de lado la historia de Spidey. A pesar del desafortunado despido de Mielgo de las oficinas de Sony, más adelante, un nuevo equipo de artistas se unirían al proyecto, sumado a la participación de Phil Lord y Christopher Miller. Los mismos responsables de la gran aventura Lego, lluvia de hamburguesas, los Mitchells contra las máquinas, y la serie secundaria de clones. Si bien, el estilo artístico de Alberto Mielgo marcó un antes y un después en la industria desde su serie de Tron La Resistencia, la película de Spider-Man contó con una gran cantidad de artistas variados, y la mayoría de estos, se inspiraron en gran parte del trabajo que había dejado Mielgo. De hecho, uno de los animadores de la película, Daniel Kaylor, postearía lo siguiente en su cuenta de Twitter. Cuando los animadores empezaron con Spider-Verse, esta pieza de Alberto Mielgo es lo primero que nos mostraron. E inmediatamente nos absorbió y nos conectó en el mundo de Miles. Imaginen ver esto justo antes de comenzar a animar. Sí, estábamos muy emocionados. Si bien, el despido de Alberto lo podemos considerar como injusto, y un mal momento para él, no hubo rencor alguno de su parte, ya que más adelante Alberto Mielgo diría lo siguiente en su Instagram. Quiero felicitar absolutamente todo el mundo, a mi equipo original, y a la gran cantidad de artistas que llegaron después. Todos, artistas, productores, y técnicos. Mi visión original seguramente podría haber sido una película diferente. Peor película, o mejor película, eso no importa. Una película, como la vida, tiene muchos futuros posibles. De hecho, la película habla de dimensiones. Ese es mi punto. La película que imaginé vive felizmente en otra dimensión. Con todo esto, podríamos sacar la teoría de que tal vez, Sony despidió a Alberto porque el estilo artístico que él sugería podría ser muy costoso para Sony, o tal vez su estilo no era muy llamativo para ellos, y por esa razón decidieron sacarlo del proyecto. Lo primero podría tener sentido, tomando en cuenta que los trabajos de Mielgo en animación, hasta la fecha son cortometrajes de una duración menos de 10 minutos. Mientras que por otro lado, Into the Spider-Verse es literalmente, una película de 2 horas, por lo que en parte se entiende de que esto habría sido un trabajo todavía más costoso. Pero, a pesar de todo, el señor Mielgo le aplaude a las personas involucradas en Into the Spider-Verse, ya que a final de cuentas el trabajo de esta película fue una gran fuente de inspiración para películas que llegaron más adelante, y si bien es cierto de que esta cinta no fue la primera en empezar con este nuevo estilo híbrido, lo cierto es que en el mundo de la animación siempre hemos tenido diferentes maneras de contar historias, con diferentes recursos, y diferentes estilos, ya sea narrativos, o técnicos. No es solo un estudio haciendo una película para generar ganancias, se trata de un equipo de personas muy talentosas reuniéndose para dar su mayor aportación. Pero sobre todo, dar lo mejor de ellos. Espero hayan disfrutado este video, así como yo disfruté haciéndolo. Mírenme, literalmente hice unos renders del espía negro con la textura de Spider-Verse solo para este video XDDDD. Nos estaremos viendo la próxima, ahí nos vidrios se la lavan, jeje.